gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo el gusto y el honor de que esté un querido amigo hoy en este programa, un argentino que trabaja permanentemente, que fue secretario de Energía de la Nación, pero además muchas otras funciones, y hoy preside un instituto fundado por el ingeniero Roque Carranza, Instituto Mosconi, del cual siento el honor de ser socio, donde se realizan debates, análisis de los temas. Por ejemplo, en los próximos días, ya sabemos que en el desayuno que se llevan ahí a cabo periódicamente, va a hablar un hombre de la envergadura y la jerarquía del doctor Natalio Botana. Pero me refiero a mi querido amigo el ingeniero Jorge La Peña. Y quiero empezar, Jorge, te agradezco primero tu presencia, enormemente que estés hoy acá en Corriente de Pensamiento una vez más. Y si vos me permitís, yo sé que vos tenés una enorme modestia, quiero felicitarte y reconocer el magnífico trabajo que has realizado, porque lo tengo al libro de hace unos días, un tiempo, que se refiere a la energía en tiempo de don Raúl Alfonsín, cuando nos tocó entonces gobernar la provincia. Innovación, planificación estratégica, obras y autoabastecimiento. Yo lo muestro acá porque indudablemente tiene un enorme contenido, magnífico contenido, donde con cifras, con datos, con todo, se deja perfectamente en claro qué etapa vivimos en el sistema energético argentino. Te dejo a vos para que te explayes un poco sobre este tema, que es necesario que la gente lo conozca y lo sepa. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Pocho, por haberme invitado una vez más a compartir este programa que ya lleva 11 años en el aire y que es un programa abierto, un programa en que, como su nombre lo indica, confluyen corrientes de pensamiento, y ese es el nombre de la provincia de Corrientes. Todos los pensamientos. Todos los pensamientos. Bueno, este libro lo he escrito porque sentía que la obra del presidente Alfonsín, que es ampliamente reconocida en sus contribuciones extraordinarias a la institucionalidad, al republicanismo y a la democracia, lo han llevado al doctor Alfonsín a ser considerado unánimemente como el padre de la democracia. Sin embargo, creo que hay otros aspectos de la gestión del doctor Alfonsín, como es el caso del área energética, que son menos conocidos. Yo tuve el honor de colaborar con él como secretario de Energía. Como secretario de Energía. Entré con él a la Casa de Gobierno prácticamente el 10 de diciembre de 1983 como subsecretario, y he colaborado con el entonces ministro Roque Carranza, figura señera, digamos, un hombre de una inteligencia extraordinaria, con Conrado Storani, que fue el primer secretario de Energía. Y hay una obra, digamos... Fuimos senadores juntos después con don Conrado. Claro, y aparte vos eras gobernador de la provincia y sabés... Yo doy fe de que don Raúl, independientemente de nosotros, no lo votamos, fue un hombre ecuánime que nos trató por igual a lo que éramos de su partido y a lo que no éramos. Bueno, esa ha sido una característica... Avalando lo que vos decís. Una característica del gobierno de Alfonsín. Y bueno, es el gobierno en el cual la Argentina logra alcanzar el tan preciado autoabastecimiento energético. En 1989 es el año en que la Argentina produce más energía que la que consume internamente, empieza a tener saldos exportables. Esto se mantiene hasta el año 2010, lamentablemente se ha perdido. Y en este sentido, el gobierno de Raúl Alfonsín fue un eslabón de una exitosa cadena de sucesos que empieza precisamente en el año 1907 con el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia. Exacto. Por el presidente Figueroa Alcorta, con la creación de YPF, con la gestión extraordinaria de Alvear,
y Mosconi y el propio presidente Irigoyen, que es la que creó, y bueno, una serie de hitos que han hecho que la Argentina poco a poco lograra alcanzar ese preciado objetivo que no cualquier país del mundo lo consigue. Y después don Arturo Frondizi también, a quien don Raúl, que me lo dijo el doctor Frondizi, sí, en esto, fue a ofrecerle que sea su embajador por el mundo, su embajador itinerante. Sí, sé de que a mí me presentó al doctor Frondizi, la única que lo pude saludar, precisamente el doctor Alfonsín, y he hablado con Frigerio y sé que había una relación, digamos, de respeto. Yo en el libro trato, digamos, este proceso histórico también, y creo que las diferencias también profundas que ha habido entre radicales intransigentes y radicales... UCRI y Unión Cívica Radical del Pueblo. En última instancia, vistas en perspectiva histórica, permite visualizar ciertos puntos de continuidad. Por ejemplo, la centralidad de YPF y la centralidad del Estado como decisor de políticas energéticas fundamentales no estuvo, digamos, en tela de juicio en el gobierno del doctor Frondizi. Si bien no es el objeto del libro el objeto es más bien poner de manifiesto las importantes cuestiones que se hicieron en el gobierno de Alfonsín. Sí. Yo he tocado esta cuestión. Creo que es muy importante la contribución de Alfonsín en la hidroelectricidad, al llevar adelante Yacyretá y Piedra del Águila, que es la obra, digamos... Yo estuve en la presentación de tu libro y fue magnífica tu exposición. Y bueno, quería dar ese testimonio de un presidente Alfonsín también realizador de obras de infraestructura importantes para la Argentina, y creo que a lo mejor este libro alienta a otros también a que cuenten estas partes de la historia que todavía son recientes, pero que merecen estar debidamente racontadas, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa a veces en estos casos, querido Jorge? Que en el momento que uno hace las cosas, a veces te critican muchísimo. Y a través del tiempo se va reconociendo que a veces nos equivocamos cuando hacemos la crítica. Y esto es lo que ocurre en este tiempo. No en este tiempo, sino en muchos casos. Y a veces viene un gobierno y deja por tierra todo lo que hizo el anterior, en lugar de tomar las cosas buenas que hizo el anterior. Esta es la verdad. Pero bueno, yo creo que el pluralismo, el debate, el análisis es más necesario que nunca en este momento, ¿no? Bueno, y creo que el centro para esto, no sé si vos opinás lo mismo, para que el presupuesto no se trata a libro cerrado, para analizar los temas, para discutir a fondo las cuestiones, creo que el centro de esto es el Congreso Nacional. Bueno, yo creo que la Argentina, que está viviendo su más amplio, largo periodo de democracia, digamos, porque no ha habido 30 años. 30 años de democracia corrida. La democracia es un proceso relativamente moderno, dentro de los 200 años, porque la ley Sáenz Peña del año 1912. Y bueno, nunca ha habido 30 años, ha habido procesos democráticos que fueron interrumpidos por varios golpes: el golpe del año 1930, el golpe del 43, el 55, el 66, el 76. Pero el haber alcanzado ese estatus democrático no nos revela que estemos en una buena, todavía en una buena república. Está citando un buen camino, ¿no? No, entonces me da la sensación de que nos falta más republicanismo, nos falta entender las lecciones básicas de la instrucción cívica y de la educación democrática, es decir, los conceptos de la alternancia del poder, de la subordinación a la ley, de la división de los poderes fundamentalmente, y de la idoneidad en el ejercicio de los cargos. De estudiar más los temas, ¿no? No se puede gobernar sin estudiar. Y yo ahí te voy a elogiar a vos y a los ex secretarios de Energía,
que es la política de Estado que realmente ha llevado adelante un plan serio para el país. Creo que quizás sea el único y el más serio de todos. Gente de distintos partidos políticos, 8 secretarios de Energía que trabajaron intensamente, que al comienzo no se les dio mucho el apunte, pero ahora todo el mundo resalta y elogia esa actitud que ustedes tuvieron. Bueno, para nosotros es una satisfacción extraordinaria que la clase política esté llegando a esa conclusión de que en las cuestiones fundamentales hay que tener políticas de Estado. Yo estoy convencidísimo de lo que vos decís. Bueno, esto, digamos que nosotros hemos logrado esta idea, fuerza que hemos logrado imponer para el sector energético, debe ser llevada adelante también en otros sectores. Exacto. Por ejemplo, no podemos tener una educación de calidad si no tenemos buenas políticas, continuidad y buenos maestros y buenos ministros de educación y buenos presupuestos. Y esto también va a ocurrir en la salud pública, en las políticas para la tercera edad, en la política internacional, etcétera. Yo creo que hay mucho narcisismo todavía en la política argentina. El gobierno o el que asume el gobierno... Oficialismo y oposición, parece que estuviéramos empeñados en no ponernos de acuerdo. Bueno, hay una ignorancia que trasciende al oficialismo para digamos, cruzar a toda la actividad política. Sí. Y me parece que hace falta volver a la educación democrática del colegio secundario, aprender esas reglas de oro y sobre todo aplicarlas. Y la Argentina tiene un gran futuro, porque no puede no tener un gran futuro un país que tiene las condiciones físicas del nuestro. Pero para esto hay que gobernar con calidad, con decencia, con ejemplaridad, que es lamentablemente lo que falta. Y una cosa más, Jorge, si vos, no sé si coincidís conmigo, yo siempre sostengo que el que conduce no le tiene que tener miedo a la inteligencia, es decir, para buscar sus colaboradores. Es decir, a veces el que conduce tiene que tener colaboradores más capaces que el propio conductor para llevar adelante una acción positiva en la gestión que realiza. El que conduce a veces no tiene la inteligencia necesaria para conducir. La historia de la guerra, por ejemplo, nos enseña que no es fácil llegar a ser un gran general o un gran estratega. Esta es la historia de la humanidad. Entonces, poca inteligencia y poca moral generan colaboradores poco inteligentes y poco morales. Y esto es algo que debe ser conceptualizado para poder, digamos, evitar, digamos, las malas selecciones en todos los planos. No estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de nadie en particular. Creo que tenemos que asumir todas las culpas y los errores que hemos cometido. Cuanto más rápido lo asumamos y adoptemos una conducta republicana y democrática intransigente y permanente, más rápido vamos a salir y alcanzar ese destino de grandeza que nos mereceríamos por las condiciones físicas de nuestro territorio, pero que todavía no alcanzamos por un poco la sociología de cómo manejamos esto. Estamos ahí en el pelotón de los rezagados, porque yo creo que acá hay un individualismo exagerado en la Argentina. Y además no queremos hacernos cargo de nuestras culpas, de nuestros errores, ¿no? ¿Vos no crees eso, Jorge? Bueno, por eso yo la culpa no la tiene Jorge La Peña, sino fulano de tal. O no la tengo yo, sino fulano de tal. Y hay algunos que exponen a veces en los medios de comunicación que parece que nunca se equivocaron. Y yo creo que hay que ser humilde y reconocer el error. Y sobre todo, no aferrarse a los cargos, porque yo creo que los cargos no es lo fundamental. Sí, además los cargos son
circunstancial, efímero. Lo que vale es la conducta, en definitiva. Sería bueno probar qué pasa con una Argentina sin reelección, que Así era la es. Argentina que empezó en el año 1983. Efectivamente. El vicio de la reelección indefinida de todos los cargos termina con la entronización de una clase política burocrática y tramposa, porque para obtener una reelección, la mayoría de las veces se usan dineros públicos No te quepa duda. para sacar una ventaja contra el postulante que viene de abajo. Entonces me parece que hay que cambiar conductas y hay un excesivo, vuelvo a decirlo, narcisismo en el ejercicio de los cargos de gobierno. La idea que el gobierno es el Estado es una idea aberrante, que debe ser desterrada de una república moderna. Por eso es que la república no puntúa bien ni en las pruebas PISA ni en las pruebas de instituciones. Bueno, entonces no es que nos pasa en una sola variable, sino nos pasa en más de una, ¿no es cierto? Entonces me parece que... De acuerdo a la CEPAL estamos ahí en el pelotón de los resultados también. Y es lamentable, ¿no? Porque la Argentina tiene condiciones para estar en el pelotón de punta. No digo en la punta a punta, pero si esto fue una carrera... En el lugar que ocupamos antes en el mundo. Digamos, la Argentina tendría que estar en los primeros 30 y desgraciadamente... ¿Qué es este tema del incremento así, yendo a un tema puntual, del gas, Jorge? Bueno, la gente está recibiendo facturas de gas del... con 500% de aumento. Sí, la gente está recibiendo incrementos de precio de la nafta de 60% anual. Esto excede la inflación que todo el mundo ubica entre el 30 y el 40%, de forma tal de que ¿qué significa admitir que a un usuario de gas le tenemos que aumentar 600%? Significa admitir que durante 10 o 12 años se han aplicado políticas de congelamiento absolutamente equivocadas y irracionales. Y no estamos los subsidios, Jorge. Los subsidios son la consecuencia natural y lógica, la consecuencia matemática de haber aplicado una política de congelamiento tarifario durante 12 años. Esa es la consecuencia negativa. Ahora intentan resolverlo con un incremento que llega en algunos casos al 500% y lo paradójico es que los subsidios siguen creciendo. Entonces, provocando inflación. Y provocando una inflación extraordinaria. ¿Vos crees que va a ser 40% este año? Todo el mundo, no soy economista, no mido la inflación, sí. Soy un hombre común al juzgar esto, pero la inflación está entre el 30 y el 40% anual. Nunca es la inflación que dice el INDEC, nunca es la inflación que dice el jefe de gabinete todas las mañanas. Entonces, bueno, hay un país del sentido común que casi no necesita hacer cuentas refinadas, necesita, digamos, se logra el país del sentido común simplemente no mintiendo y yendo al supermercado una vez por semana. A lo que vos decías con respecto al tema de la fiebre reeleccionista o de reformar la Constitución, yo considero que el que está en la función, utiliza los dineros públicos para su propia reelección, es una cuestión que raya con lo poco honesto y ético sobre todas las cosas. Y esto le hace mucho daño, hace que la gente no crea a veces en la dirigencia y sea cada vez menos protagonista. Se ha ido demasiado lejos en esto, digamos, en esta década, en este aspecto del reeleccionismo y la sucesión mutua de familiares en un mismo cargo. Exacto. Me parece que hemos ido demasiado lejos y esto está reñido con la práctica republicana. O cambiamos todos, o nuestra república democrática en el actual estado de cosas no tiene un futuro venturoso.
Jorge, es magnífica la tarea del Mosconi, ¿eh? De la gente que invita, que lleva, con debate, con preguntas. Y esto es lo que tenemos que hacer, yo creo. Nos quedan 2 minutos y yo te dejaría que vos te explayaras cómo ves este año y pico que nos está faltando. Bueno, veo con optimismo. Para la nueva elección de nueva Sí, autoridad. veo con optimismo el futuro. Veo que este es un gobierno que termina. Los resultados del área que conozco profundamente, que es el área energética, son tremendamente negativos respecto a la década del 80, por ejemplo. Y la Argentina es un país lamentablemente dependiente del exterior en materia energética. Hay un futuro y el optimismo es que todos los que pueden ser ganadores de un proceso electoral próximo, me parece que superan, digamos, las características del actual periodo que termine. En ese sentido, creo que cualquiera que gane de los que están rankeados por las encuestas puede llevar la cosa a una situación un poco mejor, ¿no? Bueno, yo te agradezco enormemente y antes de despedirte te quiero decir que te felicito enormemente por tu libro, que tuve el honor de estar ese día en su presentación. Muchas gracias. Y te deseo que sigas trabajando como lo haces, con gran empuje, valentía y sinceridad, además de honestidad, como lo estás haciendo permanentemente. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte hoy acá en Corrientes de Pensamiento. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Ha sido un gran gusto dialogar con mi querido amigo el ingeniero Jorge Lapeña. Un hombre que trabaja permanentemente, que estudia, que no improvisa. Ese centro Mosconi, Instituto Mosconi, es un ejemplo de lo que hay que tratar de hacer para que las políticas de Estado y las políticas públicas tengan plena vigencia. Pero, ¿qué decimos en este momento? Estamos en septiembre. Se han fijado la fecha para las PASO, para las elecciones presidenciales, gobernadores en casi todas las provincias, menos en Santiago y en Corrientes, etc. Y creo que lo más importante de todo esto sería, o mejor dicho, es pensar en el mediano y largo plazo. Pero también no olvidarnos el momento que estamos viviendo. Momento en el cual todos nos creemos dueños de la verdad, todos contra todos. Y hoy voy a repetir lo que dije alguna vez, pero no
fue lo que manifestó, ya muy enfermo, don Raúl Alfonsín en aquel mensaje al Luna Park, cuando dijo: tenemos que querernos más los argentinos. Y ha llegado el momento en el cual yo discrepé con el doctor Raúl Alfonsín, por ejemplo, con la reforma del 94, con el Pacto de Olivos, pero debo reconocer que durante mi gestión gubernativa él me trató de la misma manera a mí que a sus correligionarios. En síntesis, se me va el tiempo, lo que quiero sintetizar y decir con profunda convicción que ha llegado el momento del debate, del análisis, de proyecto de país, de políticas públicas, de políticas de Estado, y que antes que pensar en nuestras candidaturas o en las candidaturas a presidente, etcétera, que parece que hay muchos que lo están haciendo, tratemos de decir cómo superamos la inflación, cómo superamos este gasto público, el más alto de la historia, cómo nos insertamos en el mundo y tenemos política exterior que sirva. Y no digamos que la culpa lo tiene solamente un gobierno. La culpa son concurrentes, todos hemos cometido errores. Entonces lo que yo pido en este momento, en un profundo examen de conciencia, es que Dios nos ilumine para acertar en nuestras decisiones y que nos dé la humildad necesaria para enmendar los errores, que los cometemos todos. Nadie puede decir que se crea dueño de la verdad ni que no ha cometido errores en su trayectoria. Entonces, en conclusión, debate, análisis, proyectos, políticas de Estado, proyecto de país, aferrémonos a la letra, al espíritu de nuestra Constitución y volvamos, yo lo decía cuando cumplimos 20 años el otro día, al colegio electoral, y que la elección de los senadores se haga a través de las legislaturas provinciales, porque son los representantes de las provincias, los diputados, los representantes de la nación. Actuemos por el bienestar general, actuemos con espíritu constructivo y lancémonos con fuerza hacia el futuro para recuperar ese querido país que todos anhelamos. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.